¿Y si la Tierra no siempre tuvo una sola luna? ¿Y si, en el alba de los tiempos, un segundo orbe, un hermano silencioso y efímero de nuestra luna, danzaba en el cielo nocturno solo para desvanecerse sin dejar un rastro aparente? Esta pregunta no es simplemente una curiosidad astronómica, es la cicatriz de una memoria cósmica perdida, un eco que resuena a través de las eras. La ausencia de esta segunda luna, a la que llamaremos Nix, es un vacío que se manifiesta no en lo que vemos, sino en todo aquello que intuimos que falta. Es el misterio de un fantasma en la órbita terrestre, una canción olvidada cuya melodía moldeó el nacimiento de nuestro mundo de formas que apenas comenzamos a comprender. ¿Qué secretos guarda ese espacio vacío en nuestro cielo? ¿Qué historia fue borrada antes de que existiera alguien para recordarla? Este tipo de preguntas son las que nos guían hacia las fronteras del conocimiento y la imaginación. Si te intriga explorar estos capítulos perdidos del universo y seguir las pistas que el cosmos ha dejado atrás, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en este viaje a través del tiempo profundo. Nuestro punto de partida no es un lugar, sino un tiempo. El eón Ádico, hace aproximadamente 4.200 millones de años. Nos situamos en un planeta que apenas reconocemos como nuestro hogar. Un mundo recién nacido, convulso y envuelto en un crepúsculo perpetuo, donde las reglas de la física y la química se escribían en tiempo real. Un escenario de creación y destrucción a una escala que desafía nuestra percepción, el lienzo sobre el cual se pintaría la primera e inolvidable noche de dos lunas. Imagina por un momento ese paisaje primigenio. Océanos de magma incandescente cubren la mayor parte de la superficie, liberando vapores que forman una atmósfera densa y rojiza, desprovista de oxígeno. No hay continentes sólidos, solo islas volcánicas efímeras que emergen y se hunden en un ciclo incesante de nacimiento y muerte geológica. El cielo, lejos de ser un manto sereno, es un campo de batalla cósmico. Cometas de hielo, mensajeros de un sistema solar aún caótico, bombardean la superficie sin piedad, entregando en cada impacto el agua que con el tiempo formará los primeros mares ácidos y oscuros. Este no es un mundo silencioso, es una sinfonía de violencia y creación, el sonido de un planeta forjándose a sí mismo bajo el martillo de las fuerzas universales. Un lugar hostil, pero lleno de promesa. Y sobre este escenario de fuego y vapor, el espectáculo nocturno era sobrecogedor. Dos lunas dominaban la oscuridad. Una era Luna, nuestro satélite familiar, pero en su juventud se mostraba mucho más grande y cercana, una presencia imponente que llenaba el cielo con su luz plateada y familiar. A su lado danzaba Nix, su compañera perdida, ligeramente más pequeña, de un tono azulado y pálido, casi etéreo, que trazaba una órbita más rápida y excéntrica. A veces se perseguían, otras se encontraban en una conjunción deslumbrante. Juntas bañaban el paisaje primigenio en una doble luz fantasmal, proyectando sombras complejas que se alargaban y se retorcían sobre las rocas calientes. La noche terrestre no era un vacío oscuro, sino un lienzo iluminado por dos pinceles de luz, uno de plata y otro de un azul espectral. Esta dualidad celestial no era solo un espectáculo visual, definía el ritmo mismo del planeta. La gravedad de dos lunas creaba una danza de fuerzas mucho más compleja que la actual. Las mareas no eran el pulso predecible que conocemos, ese suave subir y bajar del océano. Eran olas colosales y erráticas, un perpetuo tira y afloja entre dos amos gravitacionales que esculpían las costas magmáticas con una furia imaginable. La rotación del planeta era también más rápida, los días eran mucho más cortos, un ciclo vertiginoso de luz y oscuridad. Las noches nunca eran completamente oscuras, siempre iluminadas por al menos uno de los dos orbes. Este era el estado natural del mundo, un sistema binario en miniatura, un planeta danzando con dos compañeros inseparables.
Fue en este entorno, bajo esta doble cadencia gravitacional, donde se gestaron los primeros susurros de la vida. La química prebiótica, esa compleja sopa de moléculas orgánicas que se formaba en los océanos primordiales, no lo hacía en la soledad de un único satélite. Evolucionaba bajo el influjo constante de dos fuerzas, bajo la luz plateada de Luna y el resplandor azul de Nix. ¿Pudo esta doble marea haber acelerado la mezcla de los componentes esenciales? ¿Pudo la luz combinada de ambos astros haber influido en las primeras reacciones fotosensibles? No lo sabemos, pero es una idea que nos obliga a reconsiderar el origen de todo. Nuestra existencia podría no ser solo un producto de la Tierra, sino el resultado de una coreografía cósmica mucho más rica, un legado de un cielo que ya no existe. La historia que la ciencia nos cuenta sobre nuestra luna es en sí misma una epopeya de violencia y creación. La teoría predominante, la hipótesis del gran impacto, sugiere que hace unos 4.500 millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, al que hemos bautizado como Theia, colisionó con una Tierra joven y aún fundida. De la nube de escombros lanzada a la órbita por este cataclismo cósmico, se aglutinó el cuerpo celeste que hoy conocemos como la Luna. Es una historia poderosa que explica muchas de las características de nuestro satélite, como su núcleo pequeño y su composición similar al manto terrestre. Durante décadas, este ha sido el relato canónico, una base sólida sobre la que hemos construido nuestra comprensión del sistema Tierra-Luna, un pilar de la astronomía planetaria que parecía casi inamovible. Sin embargo, incluso las teorías más sólidas tienen fisuras, pequeñas grietas por las que se cuela la duda y la curiosidad. Uno de los mayores enigmas de la hipótesis del gran impacto es la asombrosa similitud isotópica entre las rocas de la Tierra y las muestras lunares traídas por las misiones Apolo. Si la Luna se formó principalmente a partir de los restos de Theia, ¿por qué su huella dactilar química es casi idéntica a la de nuestro planeta? Los modelos predicen que debería haber una mezcla, una firma única. Esta discrepancia ha abierto la puerta a nuevas ideas, a revisiones del modelo original y a especulaciones más audaces. ¿Y si el impacto fue mucho más energético de lo que pensábamos? ¿O si Theia y la Tierra primitiva eran, por pura casualidad cósmica, gemelas químicas? O quizás, solo quizás, la historia fue más compleja y no involucró solo a dos cuerpos, sino a tres? La idea de que la Tierra pudiera tener más de un satélite natural no es en sí misma una fantasía descabellada. Nuestro planeta, con su considerable pozo gravitatorio, es perfectamente capaz de capturar objetos que pasan cerca. Los astrónomos han identificado pequeños asteroides, a veces de apenas unos metros de diámetro, que se convierten en minilunas temporales, orbitando nuestro mundo durante meses o incluso años antes de ser expulsados de nuevo al espacio interplanetario. Estos compañeros efímeros nos recuerdan que el cielo no es un escenario estático. Es un lugar dinámico, un río cósmico por el que fluyen constantemente rocas y hielo. La existencia de Nix no requeriría, por tanto, una violación de las leyes de la física, sino simplemente un conjunto de circunstancias afortunadas o desafortunadas en el caótico amanecer del sistema solar. Uno de los indicios más fascinantes que alimenta esta especulación se encuentra grabado en la propia superficie de la Luna. Nuestro satélite nos muestra siempre la misma cara, pero las ondas espaciales nos han revelado su lado oculto, y ambos hemisferios son sorprendentemente diferentes. La cara visible está dominada por vastas y oscuras llanuras de lava, los maria o mares lunares. En cambio, la cara oculta es un terreno mucho más antiguo, montañoso y densamente craterizado, con una corteza significativamente más gruesa. ¿A qué se debe esta extraña asimetría? Una de las hipótesis más intrigantes sugiere que una segunda luna, más pequeña, podría haber orbitado la Tierra durante millones de años hasta que finalmente colisionó con la luna principal en una unión lenta y suave. No un impacto violento, sino una especie de acreción cósmica que añadió su masa a la cara oculta, creando las tierras altas que vemos hoy. La gravedad, aunque invisible, deja huellas imborrables. Como las ondas que se expanden en un estanque mucho después de que la piedra ha caído, la influencia gravitacional de un cuerpo puede perdurar en el sistema mucho tiempo después de su desaparición.
Los astrónomos son expertos en leer estas perturbaciones, estos fósiles gravitacionales. Estudian las órbitas de los planetas y sus lunas con una precisión asombrosa, buscando las mínimas desviaciones que delaten la presencia de una masa invisible o el eco de un evento pasado. Si Nix existió, su danza con la Tierra y la Luna debería haber dejado una cicatriz sutil en la órbita lunar actual, una irregularidad, una excentricidad o una inclinación que no se explica completamente con los modelos actuales. La búsqueda de Nix no es solo una búsqueda de una roca perdida, sino la caza de un fantasma gravitacional. Pero las pistas no estarían solo en el cielo, podrían estar también bajo nuestros pies. Las mareas, ese pulso rítmico dictado por la Luna, son una de las fuerzas más poderosas que moldean nuestro planeta. Una segunda luna, especialmente en una órbita diferente, habría creado un sistema de mareas mucho más complejo y caótico. Estas mareas primordiales habrían dejado su firma en las rocas sedimentarias más antiguas de la Tierra. Los geólogos buscan en lugares como Groenlandia o Australia formaciones rocosas llamadas paleotidalitas, capas de sedimento fosilizados que registran los ciclos de las mareas de hace millones de años. Encontrar un patrón en esas rocas que no pueda explicarse con un único satélite sería la prueba más contundente, un mensaje grabado en piedra que nos hablaría de un tiempo en que dos luces gobernaban la noche. El mayor adversario en esta búsqueda es el propio tiempo profundo. La Tierra es un planeta geológicamente vivo, una máquina de reciclaje implacable. La tectónica de placas subduce y funde constantemente la corteza oceánica antigua, mientras que la erosión del viento y el agua desgasta las montañas hasta convertirlas en polvo. Los continentes se desplazan, los océanos se abren y se cierran, y los volcanes cubren el paisaje con nuevas capas de lava. La superficie de nuestro mundo está en un estado de renovación perpetua. Esto significa que la mayor parte del registro geológico, el eón jádico, la época en que Nix habría existido, ha sido borrado para siempre. Buscar pruebas directas en la Tierra es como intentar encontrar una huella en una playa, mientras la marea sube, una tarea que roza lo imposible y que convierte cada pequeña anomalía en un tesoro. Esta dificultad nos lleva a un terreno más filosófico. ¿Cómo se busca la evidencia de una ausencia? No estamos buscando un objeto, sino el vacío que dejó. Es un desafío que trasciende la geología y la astronomía para adentrarse en la epistemología. La historia del universo no solo está escrita en las estrellas que vemos, sino también en las que se han apagado, en los planetas que fueron destruidos y en las lunas que se perdieron. La ausencia de Nix nos obliga a pensar como detectives cósmicos, a inferir una historia a partir de las consecuencias, a reconstruir un cuerpo a partir de su sombra. Nos enseña que el conocimiento no siempre proviene de la observación directa, sino a menudo de la cuidadosa interpretación del silencio, de lo que falta en el gran tapiz del cosmos. Y a veces, cuando el registro científico se vuelve silencioso, podemos buscar ecos en los lugares más inesperados, en nuestros mitos más antiguos. Casi todas las culturas del mundo tienen leyendas sobre el Sol y la Luna, pero algunas contienen fragmentos extraños, relatos de un tiempo antes de que existiera la Luna, o historias que hablan de dos luces en el cielo nocturno. Los académicos suelen descartar estas narrativas como simples fantasías o metáforas poéticas, pero ¿y si fueran algo más? ¿Podrían ser un recuerdo cultural extremadamente distorsionado? ¿Una memoria transmitida oralmente a través de incontables generaciones? ¿Un eco lejano de una configuración celestial que nuestros ancestros, quizás ni siquiera humanos, contemplaron? Es una idea especulativa, casi mística, pero que nos recuerda que la historia de un planeta también se escribe en la conciencia de sus habitantes. La física de un sistema con dos lunas también plantea preguntas fascinantes. Un sistema así sería inherentemente inestable a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Las interacciones gravitacionales entre la Tierra, la Luna y Nix habrían hecho que sus órbitas evolucionaran constantemente. Dependiendo de sus masas y distancias, el resultado final era casi inevitable. Una colisión entre las dos lunas, la expulsión de una de ellas del sistema terrestre o una caída en espiral hacia la propia Tierra. La existencia de Nix, por tanto, habría sido siempre temporal, una fase fugaz en la larga vida de nuestro planeta.
Su historia no sería una de permanencia, sino la de una compañera celestial condenada desde su nacimiento, una tragedia cósmica cuyo acto final se representó en el silencio del espacio hace eones. Así, el escenario queda establecido. No partimos de una certeza, sino de un conjunto de anomalías y preguntas sin respuesta. Tenemos una asimetría lunar que desafía una explicación sencilla, una discrepancia isotópica en el corazón de nuestra teoría de origen y un registro geológico antiguo que es a la vez tentador e incompleto. Tenemos los susurros de los mitos y las frías certezas de la mecánica orbital, que nos dicen que tal sistema no podría haber durado. Cada pieza del rompecabezas está cubierta por el polvo de millones de años. La historia de Nyx no es una que podamos leer en un libro, es una que debemos reconstruir, fragmento a fragmento, a partir de las sombras que dejó en nuestro mundo y en nuestro cielo. Para encontrar la verdad sobre Nyx, debemos aprender a leer las bibliotecas más antiguas del universo, las rocas. En los rincones más remotos y estables de nuestro planeta, como el cinturón de rocas de Isua en Groenlandia o el cratón de Pílvara en Australia, se esconden los capítulos más tempranos de la historia terrestre. Estas no son rocas comunes, son cápsulas del tiempo geológico, formaciones que han sobrevivido casi intactas durante más de 3.800 millones de años. En sus capas sedimentarias, los geólogos buscan patrones rítmicos, evidencia de los ciclos de marea de un pasado inconcebiblemente lejano. Cada capa de limo o arena depositada por un antiguo océano es una palabra, una frase en la larga historia del pulso gravitacional de nuestro mundo. Un pulso que, según algunos indicios, no siempre fue tan regular. En estas formaciones, conocidas como paleotidalitas, los científicos han encontrado anomalías, ritmos que desafían una explicación simple. Los modelos que simulan las mareas generadas por una única luna, incluso una mucho más cercana y potente que la actual, no logran reproducir por completo los complejos patrones de deposición que se observan en algunos de estos estratos primigenios. Es como escuchar una pieza musical y detectar la resonancia de un instrumento que ya no está presente en la orquesta. ¿Podrían estas capas de roca ser el único testamento de un cielo perdido? ¿Son la prueba silenciosa de que las antiguas aguas de la Tierra no danzaban al son de una, sino de dos fuerzas gravitacionales, creando una sinfonía de mareas caóticas cuyas armonías quedaron grabadas para siempre en la piedra? La búsqueda es una carrera contra el propio planeta. La Tierra, a diferencia de la Luna o Marte, es un mundo dinámico, un ser vivo que constantemente borra su propio pasado. La tectónica de placas es el lento pero imparable motor que mueve los continentes, arrastra la corteza oceánica antigua hacia el manto, donde es fundida y reciclada. La erosión, impulsada por el viento y el agua, desgasta sin piedad las montañas más antiguas, convirtiendo monumentos geológicos en meros granos de arena. Encontrar un registro intacto de león ádico es casi un milagro. Cada descubrimiento es un fragmento rescatado de un libro del que la mayoría de las páginas han sido arrancadas y quemadas por el fuego interior de nuestro propio mundo. La historia de Nyx, si está escrita en la Tierra, es un palimpsesto, un texto borrado sobre el cual se han escrito miles de millones de años de nueva historia geológica. Por eso, la investigación debe elevar la vista de la Tierra al cielo. Nuestro actual satélite, la Luna, no es un cuerpo homogéneo, sino un mundo de dos caras con una historia grabada en su superficie. La cara que siempre nos muestra es relativamente lisa, dominada por vastas llanuras de basalto oscuro, los maria. Estas llanuras son el resultado de antiguos flujos de lava que rellenaron gigantescos cráteres de impacto, pero su cara oculta es un paisaje radicalmente diferente. Es mucho más montañosa, con una corteza significativamente más gruesa y cubierta por una densidad de cráteres mucho mayor. Esta asimetría lunar es uno de los grandes enigmas de la planetología moderna. ¿Por qué un mismo cuerpo celeste tendría dos hemisferios tan distintos? La respuesta podría no estar en su interior, sino en un evento que ocurrió fuera de ella. Una de las teorías más elegantes para explicar esta dicotomía lunar postula la existencia de una segunda luna. Según este modelo, Nyx, siendo más pequeña, habría tenido una órbita que decayó más rápidamente que la de su hermana mayor.
En lugar de un impacto violento y espectacular, la colisión habría sido relativamente lenta, a una velocidad de apenas unos pocos kilómetros por segundo. No fue un choque, sino una fusión. La masa de Nix se habría esparcido sobre uno de los hemisferios de la Luna como una capa de material adicional, formando las tierras altas y la corteza más gruesa que hoy caracterizan su cara oculta. En este escenario, la cara oculta de la Luna no es solo un terreno antiguo, es el cementerio de otro mundo, el monumento silencioso y anónimo de la hermana perdida de nuestro satélite. Esta hipótesis nos lleva a buscar pruebas no en la composición, sino en el movimiento. La gravedad, aunque es la fuerza más débil del universo, tiene una memoria casi infinita. Cada objeto con masa deja una huella en el tejido del espacio-tiempo, y sus interacciones pasadas pueden dejar ecos sutiles que perduran durante eones. Los astrónomos se han convertido en arqueólogos gravitacionales, utilizando técnicas como la telemetría láser lunar para medir la distancia entre la Tierra y la Luna con una precisión milimétrica. Buscan perturbaciones minúsculas en la órbita lunar, pequeñas oscilaciones o desviaciones que no pueden ser explicadas por la influencia del Sol, Júpiter o los demás planetas. Están buscando el fantasma de Nix, una firma gravitacional que delate la presencia de un tercer cuerpo en el pasado remoto del sistema. Imagina la órbita de la Luna no como un círculo perfecto, sino como la superficie de un estanque en calma. La presencia de la Tierra crea una gran depresión, y la Luna sigue su curso alrededor de ella. Pero si en el pasado hubo otro objeto, Nix, su danza gravitacional habría creado ondas, perturbaciones en esa superficie. Aunque Nix desapareció hace miles de millones de años, algunas de esas ondas residuales, increíblemente tenues, podrían seguir existiendo hoy. Detectarlas es un desafío monumental, ya que la señal sería minúscula, casi indistinguible del ruido de fondo del sistema solar. Sin embargo, encontrar una anomalía orbital persistente, un fósil gravitacional, sería una de las pruebas más contundentes de que nuestro satélite no siempre viajó solo por el cielo nocturno. Imagina la órbita de la Luna no como un círculo perfecto, sino como la superficie de un estanque en calma. La presencia de la Tierra crea una gran depresión, y la Luna sigue su curso alrededor de ella. Pero si en el pasado hubo otro objeto, Nix, su danza gravitacional habría creado ondas, perturbaciones en esa superficie. Aunque Nix desapareció hace miles de millones de años, algunas de esas ondas residuales, increíblemente tenues, podrían seguir existiendo hoy. Detectarlas es un desafío monumental, ya que la señal sería minúscula, casi indistinguible del ruido de fondo del sistema solar. Sin embargo, encontrar una anomalía orbital persistente, un fósil gravitacional, sería una de las pruebas más contundentes de que nuestro satélite no siempre viajó solo por el cielo nocturno. Si Nix existió, su final es el núcleo del misterio. Hay varios escenarios posibles, cada una tragedia cósmica a su manera. Una posibilidad es la expulsión. En el caótico amanecer del sistema solar, los planetas gigantes como Júpiter y Saturno migraban de sus órbitas originales, lanzando escombros en todas direcciones. Un encuentro cercano con un protoplaneta errante o una resonancia orbital con el sistema Júpiter-Sol podría haber proporcionado a Nix el empujón gravitacional necesario para escapar de la atracción terrestre. En este caso, Nix no fue destruida, sino desterrada. Podría estar vagando ahora por el sistema solar como un asteroide oscuro y anónimo, un planeta menor con una historia extraordinaria, un huérfano de la Tierra esperando ser redescubierto. Otro escenario, quizás más poético, es el de la desintegración gradual. Si la órbita de Nix la acercaba progresivamente a la Tierra, habría cruzado un punto crítico conocido como el límite de Roche. Dentro de este límite, las fuerzas de marea de la Tierra habrían sido más fuertes que la propia gravedad que mantenía unida a Nix. La pequeña Luna habría sido desgarrada, desmenuzada lentamente hasta convertirse en un espectacular anillo de escombros alrededor de nuestro planeta. Durante millones de años, la Tierra pudo haber sido un planeta anillado, un espectáculo magnífico en el cielo primigenio. Con el tiempo, este material habría llovido sobre la atmósfera terrestre o se habría dispersado en el espacio,
dejando solo el recuerdo de su fugaz belleza. El tercer escenario es el ya mencionado, la colisión con nuestra luna. Esta es, en muchos sentidos, la explicación más ordenada y económica, ya que resuelve dos misterios a la vez, el destino de Nix y la extraña asimetría de la luna. No requiere de eventos externos ni de procesos complejos, solo de la inexorable lógica de la mecánica orbital. Un sistema de dos lunas tan cercano a su planeta es inherentemente inestable. El final, ya fuera por colisión, expulsión o desintegración, era inevitable. La pregunta no es si el sistema Tierra-Luna-Nix podía sobrevivir, sino cuánto tiempo duró su delicada danza antes de que la música se detuviera para siempre, dejando a un único bailarín en el escenario celeste. Misterios como este son apenas fragmentos de una historia mucho más grande. Si disfrutas siguiendo estas pistas ocultas e imaginando lo que podrían significar, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones. Cada pregunta sin respuesta es una pieza de un rompecabezas mayor, y al unirte a nosotros, continúas este viaje hacia los capítulos olvidados de nuestro universo, donde la ciencia y la imaginación se encuentran para desvelar lo que una vez fue. Retomando nuestro hilo, nos damos cuenta de que cada una de estas hipótesis pinta un cuadro diferente del pasado de nuestro planeta. Pero todas comparten un elemento común. La desaparición de Nix fue un evento que transformó fundamentalmente el sistema Tierra-Luna. Marcó el final de una era de dualidad y el comienzo de la soledad gravitacional que conocemos hoy. El ritmo de las mareas se simplificó, la rotación de la Tierra comenzó a ralentizarse a un ritmo diferente, y la evolución geológica de nuestro planeta tomó un nuevo rumbo. La ausencia de Nix no es solo un vacío en el cielo, es un punto de inflexión en la biografía de nuestro mundo, un cambio de guión cuyas consecuencias aún estamos tratando de comprender. La búsqueda de evidencia se complica por la escala temporal. Hablamos de eventos que ocurrieron hace más de 4.000 millones de años. La vida en la Tierra en ese momento, si existía, era apenas un murmullo químico en los océanos. No había ojos para ver la doble luna, ni mentes para registrar su desaparición. Los únicos testigos fueron las rocas, el polvo y las fuerzas silenciosas de la física. Por lo tanto, no podemos buscar un registro histórico en el sentido tradicional. Debemos buscar cicatrices, ecos, consecuencias indirectas. La historia de Nix no está escrita con tinta, sino con la energía de las mareas, la fuerza de la gravedad y la composición química de los mundos. Esto nos lleva a un terreno más especulativo, pero no por ello menos fascinante, la memoria cultural. Los mitos de la creación de casi todas las culturas antiguas están llenos de simbolismo astronómico. Hablan de dioses del sol y de la luna, de batallas en el cielo y de cuerpos celestes que nacen y mueren. La mayoría de los académicos consideran estas historias como metáforas, intentos de nuestros antepasados de dar sentido a un universo que no comprendían. Pero, ¿y si algunas de ellas fueran algo más? Podrían ser un eco extremadamente distorsionado, una memoria transmitida oralmente a través de un abismo de tiempo tan vasto que desafía la imaginación. Pensemos en ello. Si la desaparición de Nix fue un evento gradual, como la formación y posterior disipación de un anillo, habría sido un cambio notable en el cielo nocturno. Aunque la humanidad no existía, nuestros ancestros evolutivos más remotos, quizás los primeros mamíferos, habrían vivido bajo ese cielo cambiante. ¿Es posible que una transformación tan fundamental del entorno nocturno dejara una impronta en la psique primordial, una memoria preconsciente que se transmitió genéticamente o a través de los primeros balbuceos de la cultura? Es una idea radical que se encuentra en la frontera entre la ciencia y la poesía, pero nos obliga a preguntarnos sobre la profundidad real de nuestra conexión con el cosmos. Relatos de diferentes culturas, separadas por océanos y milenios, a veces contienen extraños paralelismos. Mitos que hablan de un tiempo antes de la luna o leyendas que describen dos hermanos o hermanas en el cielo nocturno, uno brillante y otro más tenue, que acaban enfrentándose o separándose. Por ejemplo, algunas tradiciones de los pueblos indígenas de América del Sur hablan de dos lunas, una de las cuales cayó del cielo. Los mitos griegos también personificaban la luna en dos figuras, Selene y Artemisa, a veces vistas como aspectos diferentes de la misma deidad, pero quizás un eco de una dualidad perdida. ¿Son meras coincidencias, productos de la estructura universal de la mente humana?
o son fragmentos de un rompecabezas cuya imagen completa perdimos hace mucho tiempo. Descartar estas historias como pura fantasía es la respuesta más sencilla, pero quizás la menos imaginativa. La historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que los mitos antiguos resultaron contener una semilla de verdad. Las leyendas de grandes inundaciones que se encuentran en culturas de todo el mundo podrían ser el recuerdo del aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo. Las historias de batallas en el cielo podrían describir impactos de meteoritos o la aparición de supernovas. Tratar de encontrar a Nyx en nuestros mitos es sin duda una tarea especulativa, pero nos recuerda que la ciencia no es la única forma en que los seres humanos han intentado comprender su lugar en el universo. Es un ejercicio de humildad, un reconocimiento de que podría haber verdades ocultas en las historias que nos hemos estado contando durante milenios. La ausencia de pruebas directas y la naturaleza fragmentaria de las indirectas mantienen a Nyx en el reino de la hipótesis. No es un hecho científico establecido, sino una posibilidad seductora, una respuesta potencial a una serie de preguntas que aún no hemos logrado contestar de otra manera. La ciencia avanza no solo a través de certezas, sino también a través de estas zonas grises, de estas ideas que nos obligan a mirar los datos conocidos desde una nueva perspectiva. La idea de una segunda luna nos fuerza a reexaminar todo lo que creíamos saber sobre la formación de nuestro planeta, sobre la historia de la luna y sobre las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida. La existencia de Nyx, aunque sea como una mera posibilidad, cambia nuestra percepción de nuestro propio hogar. Nos presenta una versión alternativa de la historia de la Tierra, un ¿qué pasaría si?, a escala planetaria. Nos muestra un mundo que podría haber sido, con una noche diferente, unas mareas diferentes y quizás incluso un camino evolutivo diferente. Nos recuerda que la configuración actual de nuestro sistema solar no es una conclusión inevitable, sino el resultado de una larga cadena de eventos contingentes, de accidentes cósmicos y de afortunadas coincidencias. Nuestro mundo, tal y como lo conocemos, es solo una de las muchas versiones que podrían haber existido. Además, la historia de Nyx nos enseña sobre la naturaleza del conocimiento mismo. Nos demuestra que la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado un fragmento de Nyx o un registro geológico inequívoco no significa que no existiera. Significa que el universo es experto en guardar sus secretos y que el tiempo profundo es el borrador más eficaz que existe. La búsqueda de Nyx es en última instancia una lección sobre los límites de nuestra capacidad para reconstruir el pasado y sobre la necesidad de combinar el rigor científico con la audacia de la imaginación. Así, la investigación continúa en múltiples frentes. Los geólogos perforan cada vez más profundo en la corteza terrestre, buscando rocas cada vez más antiguas. Los astrónomos refinan sus modelos del sistema solar, buscando esas elusivas perturbaciones gravitacionales. Y los mitólogos comparan las leyendas del mundo, buscando patrones que puedan delatar un origen común en un cielo olvidado. Cada nueva pieza de información, por pequeña que sea, podría ser la clave que finalmente resuelva el enigma, o, por el contrario, que lo haga aún más profundo y complejo. Así, el misterio de la segunda luna permanece abierto, suspendido entre el hecho científico y la especulación poética. Nyx es por ahora un fantasma en la máquina de nuestro sistema solar, una variable desconocida en la ecuación de nuestro origen. Su historia, ya sea real o imaginada, nos invita a mirar nuestra única luna con nuevos ojos, no como una compañera solitaria, sino como la superviviente de un antiguo dúo, la guardiana silenciosa de un secreto que se remonta al amanecer de los tiempos. Un secreto que nos recuerda que incluso en la inmensidad del espacio, las historias más profundas son a menudo las de la pérdida y la memoria. Para comprender la ausencia de Nyx, debemos dejar de pensar como astrónomos y empezar a pensar como arqueólogos de lo imposible. Imaginen la historia del cosmos no como un libro, sino como la escena de un crimen perpetrado hace 4.000 millones de años. La lluvia, en este caso, el tiempo profundo, ha lavado casi toda la sangre y borrado la mayoría de las huellas. No hay testigos, no hay arma. Lo único que queda es una extraña sensación de que algo está fuera de lugar. Una puerta entreabierta que no debería estarlo, una silla volcada en una habitación por lo demás ordenada.
Nuestra luna solitaria es esa silla, y su extraña asimetría es la prueba silenciosa de que en esta habitación cósmica hubo una lucha, una interacción que cambió el mobiliario para siempre. La ciencia en este contexto no actúa como un testigo, sino como un forense que analiza el espacio negativo. No busca el objeto perdido, sino la forma del vacío que dejó. Es como intentar reconstruir un jarrón a partir de la sombra que proyectó un instante antes de romperse. Estudiamos las sutiles perturbaciones en la órbita de la Luna, esos temblores gravitacionales casi imperceptibles, de la misma manera que un experto en acústica podría analizar el eco residual en una catedral para determinar dónde se encontraba el coro que dejó de cantar hace siglos. Cada anomalía, cada pequeña desviación del modelo previsto, es un susurro del fantasma de Nix, una nota de una melodía que ya no podemos oír, pero cuya resonancia aún hace vibrar las cuerdas del espacio-tiempo. Piensen en el registro geológico de la Tierra como una vasta y antigua biblioteca. Por desgracia, un incendio hace eones destruyó la sección más antigua, la que correspondía al eón Ádico. La mayoría de los volúmenes se convirtieron en cenizas, que luego fueron comprimidas y transformadas en nuevas rocas en nuevos libros, con nuevas historias. Lo que los geólogos encuentran hoy son fragmentos, páginas sueltas y chamuscadas del fuego. Una de esas páginas, encontrada en las rocas de Groenlandia, describe un patrón de mareas que no tiene sentido. Es como encontrar un pasaje en un texto antiguo que describe el color del cielo utilizando una palabra para un color que, según sabemos, no existía en esa época. Es una anomalía que nos obliga a cuestionar todo el contexto. La historia de Nix, si existió, sería uno de esos volúmenes perdidos, un libro cuyo contenido solo podemos inferir a través de las citas encontradas en otros textos supervivientes. La asimetría de la Luna sería una de esas citas. La extraña composición isotópica sería otra. Estos no son errores de imprenta, son referencias a una obra maestra perdida, pistas que nos dicen que la biblioteca de nuestro pasado era mucho más rica y compleja de lo que sugieren los estantes vacíos que vemos hoy. La búsqueda de Nix no es la búsqueda de un libro, sino el intento de reescribir una historia a partir de sus ecos y referencias, un ejercicio de reconstrucción literaria a escala cósmica, donde cada roca es una palabra y cada órbita una frase. El concepto de un miembro fantasma es bien conocido en medicina. Una persona que ha perdido un brazo puede seguir sintiendo su presencia, un picor o un dolor en un apéndice que ya no existe. El sistema Tierra-Luna podría estar experimentando algo similar. La Tierra, en su danza gravitacional, podría estar sintiendo aún el eco de su compañera perdida. La Luna, en su órbita, podría estar siguiendo un camino sutilmente alterado por la memoria de una masa que ya no está ahí, para tirar de ella. Nix es el miembro fantasma de nuestro sistema solar, una presencia definida por su ausencia, una fuerza cuya desaparición dejó una cicatriz neurológica en el tejido mismo de la gravedad que nos une a nuestro satélite. Esta sensación de ausencia se manifiesta de formas inesperadas. Es como entrar en la casa de tu infancia después de muchos años y darte cuenta de que falta un cuadro en la pared. No recuerdas exactamente qué cuadro era, pero el rectángulo de pintura ligeramente más pálida en el muro es un testimonio innegable de su existencia. Las anomalías geológicas y orbitales son esos rectángulos pálidos. Son la prueba de que el paisaje de nuestro cielo fue una vez diferente, que había otro retrato colgando junto al de la Luna. No sabemos si era un retrato alegre o sombrío, grande o pequeño, pero su ausencia ha dejado una marca indeleble en la pared del tiempo, un vacío que nos llama la atención y nos llena de preguntas. Pensemos en el sonido. Si golpeamos una campana, esta vibra y emite un tono puro. Pero si una segunda campana, de un tamaño y material ligeramente diferentes, estuviera cerca, la primera vibraría de una forma mucho más compleja, debido a la resonancia. Sus ondas sonoras interferirían, creando un sonido más rico, con armónicos y disonancias. Ahora imaginemos que la segunda campana desaparece de repente. La primera seguiría vibrando por un tiempo, pero su vibración no volvería instantáneamente a su estado puro. Conservaría durante un breve instante un recuerdo de la interferencia, una oscilación residual de la complejidad perdida. La órbita de la Luna podría ser esa campana, aún resonando débilmente con el recuerdo de la música que una vez tocó junto a Nix.
La historia humana está salpicada de objetos que no parecen pertenecer a su tiempo. El mecanismo de Anticitera, un complejo ordenador astronómico de la antigua Grecia, o las baterías de Bagdad, posibles celdas galvánicas de hace 2000 años. Estos artefactos fuera de lugar desafían nuestra comprensión lineal de la historia tecnológica. Nos susurran que el pasado pudo haber albergado conocimientos y capacidades que se perdieron, islas de complejidad en un océano de simplicidad. Nos obligan a ser humildes y a admitir que nuestra cronología del progreso podría estar incompleta o incluso equivocada. Son anomalías que abren grietas en la narrativa aceptada, invitándonos a mirar más de cerca. Ahora apliquemos esta misma lógica al cosmos. La asimetría de la Luna, con su cara oculta engrosada y llena de cráteres, es un artefacto geológico fuera de lugar. No encaja con los modelos simples de formación lunar. Las paleotidalitas, con sus ritmos caóticos, son artefactos sedimentarios fuera de lugar. No se corresponden con la influencia de un único satélite. Estos no son meros acertijos científicos, son las baterías de Bagdad de nuestro sistema solar. Son reliquias cósmicas que sugieren que la historia temprana de nuestro planeta fue tecnológicamente, o mejor dicho, gravitacionalmente, más avanzada y compleja de lo que habíamos imaginado. La existencia de Nix es la teoría que intenta dar sentido a estos artefactos. La luz de dos lunas habría creado un mundo de sombras complejas y danzantes. Imaginen un escenario teatral iluminado no por un solo foco, sino por dos, uno plateado y otro de un azul pálido, moviéndose a diferentes velocidades. Cada roca, cada montaña volcánica, proyectaría dos sombras a la vez, una nítida y oscura, la otra más suave y etérea. Estas sombras se alargarían, se acortarían, se cruzarían y se fusionaban en una coreografía silenciosa y perpetua. El paisaje primigenio no sería estático, sino un lienzo en constante cambio, un juego de luces y penumbras que podría haber influido en las primeras moléculas fotosensibles de formas que ni siquiera podemos empezar a concebir. La noche terrestre no era un vacío, sino una obra de arte lumínica. Las mareas dobles serían como escuchar a dos baterías tocando simultáneamente, pero cada una a un ritmo ligeramente diferente. A veces, sus ritmos se alinearían, creando una ola de una potencia inimaginable, un estruendo ensordecedor en la sinfonía planetaria. Otras veces estarían en contrapunto, anulándose mutuamente y creando extraños periodos de calma en medio del caos. Este pulso arrítmico y complejo habría sido el latido del corazón del planeta joven, un corazón con dos ventrículos celestiales bombeando los océanos de magma y agua. La simplificación de ese ritmo, tras la desaparición de Nix, debió ser el cambio más profundo en la fisiología de la Tierra, como pasar de una arritmia constante a un pulso estable y solitario. La Tierra es un palimpsesto, como un pergamino medieval sobre el que los monjes escribían, borraban raspando la superficie y volvían a escribir. La superficie de nuestro planeta es una superposición de historias. La tectónica de placas es el raspador que borra los textos antiguos, los continentes y océanos. El vulcanismo es la nueva tinta que cubre las escrituras anteriores con capas de lava. Los geólogos intentan leer este palimpsesto, utilizando tecnología para ver a través de las capas más recientes y descifrar las palabras fantasmales del texto original. La historia de Nix está escrita en esa primera capa, la más profunda y borrosa, un secreto oculto bajo miles de millones de años de reescritura geológica. Encontrar una prueba de Nix es como intentar encontrar la firma de un artista en un cuadro que ha sido pintado encima docenas de veces a lo largo de los siglos. Podemos usar rayos X para vislumbrar las capas inferiores, podemos analizar la composición química de los pigmentos originales, pero la imagen completa se ha perdido para siempre. Lo que nos quedan son fragmentos, pinceladas de un mundo anterior que se asoman por las grietas de la pintura más reciente. Cada roca anómala, cada perturbación orbital, es una de esas pinceladas del pasado, un trozo del retrato perdido de un cielo con dos lunas, que nos recuerda que el lienzo que vemos hoy no es la obra original, sino solo la última de una larga serie de versiones. Este proceso de borrado y reescritura no es exclusivo de la geología, ocurre también en nuestra memoria. ¿Recuerdan con claridad lo que hicieron un martes por la tarde hace 7 años? Probablemente no. El cerebro, para ser eficiente,
comprime y descarta la información que considera no esencial. Solo los eventos de gran impacto emocional o de gran importancia dejan una marca duradera. La desaparición de Nix fue sin duda un evento de gran impacto para el planeta, un trauma geológico. Aunque la memoria detallada del evento ha sido borrada por el tiempo, la cicatriz de ese trauma, la asimetría lunar, la órbita alterada, permanece. Es la memoria inconsciente del planeta, la prueba de un suceso que fue demasiado grande para ser olvidado por completo. La metáfora de un barco también nos sirve. Imaginen que la Tierra es un gran navío que ha estado navegando por el cosmos durante más de 4.000 millones de años. A lo largo de su viaje, ha sido modificado innumerables veces. Se le han añadido y quitado mástiles, se ha cambiado el timón, se han reparado agujeros en el casco. El barco que vemos hoy es el resultado de todas esas modificaciones. La pregunta sobre Nix es como preguntar si este barco fue construido originalmente como un catamarán, con 2 cascos. Puede que hoy solo veamos un casco, pero quizás si miramos de cerca la estructura interna, encontremos vigas de soporte redundantes o un extraño desequilibrio en la distribución del peso que solo tienen sentido si asumimos que una vez hubo un segundo casco a su lado. La búsqueda de Nix nos obliga a confrontar una idea vertiginosa. La estabilidad es una ilusión. Estamos acostumbrados a pensar en el sistema solar como un mecanismo de relojería, predecible y ordenado. Pero su historia temprana fue un caos de colisiones, migraciones planetarias y lunas perdidas. Nuestro tranquilo vecindario cósmico es el resultado de una juventud violenta. Es como mirar a un anciano sereno y apacible e intentar imaginar al joven impetuoso y temerario que fue. Las leyes de la física nos dicen que esa juventud existió. Las cicatrices en los planetas y lunas son sus arrugas y recuerdos. La ausencia de Nix es el recuerdo de un amigo perdido en esa juventud lejana, cuya historia solo puede contarse a través del silencio que dejó. Pensemos en la evolución del lenguaje. Las lenguas modernas como el español o el francés descienden del latín, pero el latín a su vez desciende de una lengua anterior, el proto-indoeuropeo, que nunca fue escrita y de la que no tenemos registros directos. Los lingüistas reconstruyen esta lengua perdida buscando raíces comunes y patrones gramaticales en sus descendientes. Comparan palabras como noche, night, nacht y nuit para inferir cómo sonaba la palabra original. De la misma manera, los planetólogos son lingüistas cósmicos. Comparan la gramática orbital de la Luna y la sintaxis geológica de la Tierra para reconstruir el sistema prototierra-luna, un sistema que quizás incluía una segunda palabra, una segunda luna, que ahora solo existe como una raíz etimológica fantasmal. La idea de una segunda luna resuena con un arquetipo profundamente humano, el del gemelo perdido. Historias de gemelos separados al nacer, uno criado en la luz y otro en la sombra, pueblan nuestra mitología y literatura. Rómulo y Remo, Castor y Pólux. A veces, uno de los gemelos muere o desaparece, dejando al otro para que continúe solo, para siempre marcado por la ausencia de su otra mitad. Quizás la historia de Luna y Nix es la versión cósmica de este arquetipo. Luna es la gemela superviviente, la que vemos cada noche, pero su rostro lleno de cráteres y su extraña composición son el testimonio de la existencia y el trágico final de su hermana, Nix. Nuestra conexión emocional con la Luna podría ser, en un nivel inconsciente, una resonancia con esta historia de pérdida y soledad. Esta búsqueda de lo ausente nos enseña a valorar las anomalías. En la ciencia, una anomalía, un dato que no encaja en la teoría predominante, no es un error que deba ser descartado. Es una oportunidad, una grieta en el muro del conocimiento a través de la cual podemos vislumbrar un paisaje más amplio y desconocido. Durante mucho tiempo, la asimetría lunar fue considerada una simple curiosidad, las extrañas mareas primordiales, un problema de datación. La hipótesis de Nix convierte estas curiosidades en piezas centrales de un rompecabezas mucho más grande y emocionante. Nos enseña que los secretos más profundos del universo no se esconden en lo que sabemos, sino precisamente en aquello que no logramos entender. El misterio de Nix es como una llave para una habitación que no sabíamos que existía en la casa de nuestro propio pasado.
Durante milenios hemos vivido en los pisos superiores, decorando las paredes con nuestras historias y nuestra ciencia, creyendo que conocíamos la estructura completa. Pero las anomalías son el sonido de un eco que sube desde el sótano, un crujido bajo nuestros pies que nos dice que hay más en esta casa de lo que pensábamos. La hipótesis de la segunda luna es el acto de encontrar esa llave y atrevernos a bajar las escaleras, con una linterna en la mano, para ver qué secretos se esconden en los cimientos olvidados de nuestro mundo. Cada metáfora, cada analogía, es un intento de iluminar un rincón de esa oscuridad. Son herramientas para pensar sobre lo impensable, para dar forma a un pasado tan remoto que desafía la imaginación directa. No son las respuestas, pero son el camino hacia ella. Nos permiten formular las preguntas correctas y nos preparan para las respuestas, por extrañas que éstas puedan ser. Porque la historia del universo no siempre está escrita en un lenguaje literal de ecuaciones y datos. A veces está escrita en el lenguaje poético de las sombras, los ecos y los fantasmas, un lenguaje que solo podemos empezar a descifrar cuando combinamos el rigor de la ciencia con el poder de la metáfora. Al final, todas estas imágenes convergen en una sola idea. Nuestro presente está construido sobre un pasado que no comprendemos del todo. Somos los habitantes de un mundo cuya infancia fue borrada, y las pistas de esa infancia son tan sutiles como la diferencia de color en una pared o el eco de una campana silenciosa. La ausencia de Nix no es un simple hecho astronómico, es una pregunta filosófica sobre la memoria, la pérdida y la naturaleza de la realidad. Nos recuerda que lo que vemos no es todo lo que hay, y que las historias más importantes son a menudo las que se cuentan en silencio a través de los espacios vacíos que dejan atrás. El descubrimiento de que Nix no era una simple roca, sino un artefacto, no resuelve el misterio, lo fractura en una infinidad de preguntas mucho más profundas y desconcertantes. La narrativa de nuestro origen, que creíamos un relato de geología y azar cósmico, se revela como el epílogo de otra historia, una que nunca supimos que se estaba escribiendo. El silencio de Nix ya no es el eco de una colisión o la calma tras una expulsión gravitacional. Se convierte en un silencio deliberado, el silencio que sigue a una decisión. La pregunta ya no es ¿qué le pasó a la segunda luna?, sino ¿cuál era su propósito? Y sobre todo, ¿quién la puso allí, en la cuna de nuestro mundo, para que velara por su nacimiento? Esta revelación nos obliga a reimaginar el eón ádico no como un escenario de caos viejo, sino un laboratorio a escala planetaria. La Tierra primitiva, con sus océanos de magma y su atmósfera tóxica, no era un mundo abandonado, sino un proyecto en desarrollo. Los incesantes bombardeos de cometas, que antes veíamos como accidentes fortuitos del sistema solar, podrían haber sido un proceso dirigido, una siembra de agua y compuestos orgánicos orquestada con una paciencia inimaginable. Nix, desde su órbita, no sería una simple compañera de baile de nuestra luna, sino la torre de control, el supervisor silencioso de una obra de ingeniería cósmica cuyo objetivo final éramos, quizás, nosotros mismos. La naturaleza de esta inteligencia ancestral escapa a nuestra comprensión. No pensamos en naves de metal ni en ciudades de luz, pues no dejó tales rastros. Su tecnología era molecular, silenciosa, integrada en la propia materia. Los nanocircuitos encontrados en el polvo de Nix sugieren una maestría sobre la física a un nivel fundamental, una capacidad para escribir información en la estructura cristalina de los minerales. Esta no era una civilización que construía hacia afuera, sino hacia adentro. Su firma no estaba en monumentos, sino en la propia organización de la materia. Una inteligencia tan sutil, tan paciente, que su presencia fue indistinguible de la naturaleza durante 4.000 millones de años. Una de las hipótesis más directas nos sitúa como los herederos de un legado desconocido. Nix pudo haber sido una biblioteca, un arca de conocimiento dejado por una civilización errante, los jardineros del cosmos. Viajando de un sistema estelar a otro, no buscan conquistar, sino cultivar. Encuentran mundos jóvenes con potencial y los guían sutilmente, dejando atrás un repositorio de su sabiduría, programado para ser descubierto solo cuando la vida local alcance un cierto nivel de desarrollo tecnológico.
En este escenario, la desaparición de Nix no fue una partida, sino una transformación. Su propósito como supervisor terminó, y su contenido, su conocimiento, fue quizás transferido, sembrado en el ADN primordial de la Tierra, esperando a ser despertado. Imagina que el salto evolutivo que llevó a la conciencia, el llamado gran misterio de la antropología, no fue un accidente. Imagina que fue la activación de un código latente, una herencia de Nix que dormía en nuestras células. Nuestra creatividad, nuestra capacidad para el lenguaje abstracto, nuestra insaciable curiosidad por el universo, todo ello podría no ser nuestro, sino un regalo o quizás una herramienta que nos fue legada. La historia humana no sería entonces un ascenso solitario desde la ignorancia, sino el lento desciframiento de un mensaje que llevamos dentro desde el principio. Seríamos, en esencia, bibliotecarios amnésicos caminando entre los pasillos de nuestro propio ser, buscando un libro que no recordamos cómo leer. Pero existe otra posibilidad, una que invierte la dirección de la mirada. ¿Y si la inteligencia que construyó Nix no vino de las estrellas, sino de la propia Tierra? La historia de la vida en nuestro planeta es larga, pero nuestro conocimiento de ella es increíblemente reciente y lleno de lagunas. Sabemos que la vida compleja tardó miles de millones de años en aparecer, pero ¿estamos seguros de que somos el primer experimento de la Tierra con la inteligencia? Podría haber existido una civilización anterior, una especie que surgió, evolucionó y alcanzó un nivel tecnológico inimaginable en el eón arcaico o proterozoico. ¿Podría haber desaparecido sin dejar rastro en el registro fósil? Esta civilización primigenia, a la que podríamos llamar los silurianos en honor a una vieja especulación, habría enfrentado una catástrofe inevitable. Quizás un cambio en la actividad del Sol, un evento galáctico o una crisis ecológica autoinducida. Sabiendo que su tiempo en la Tierra había terminado, habrían volcado toda su esencia, su ciencia, su historia y quizás su conciencia en un monumento eterno, una segunda luna artificial. Nix no sería un observatorio alienígena, sino un mausoleo, una cápsula del tiempo construida por los primeros hijos de la Tierra para que su memoria sobreviviera a la muerte de su mundo. Un mensaje en una botella, lanzado no al océano del espacio, sino al océano del tiempo profundo. Su desaparición en este contexto adquiere un tono melancólico y final. Tal vez Nix estaba programada para autodestruirse o para abandonar la órbita terrestre una vez que la vida hubiera tenido la oportunidad de reiniciarse. Su partida sería el acto final de generosidad de esa primera civilización, borrar su propia presencia del cielo para no influir en el desarrollo de sus sucesores, para permitirnos creer que éramos los primeros, los únicos. Nos habrían dejado un lienzo en blanco y un cielo despejado para que pintáramos nuestra propia historia, sin la sombra abrumadora de un pasado que nunca podríamos igualar. Nuestra soledad cósmica no sería un accidente, sino un regalo cuidadosamente diseñado. Esta idea de ciclos de ascenso y caída resuena profundamente con nuestras ansiedades sobre la fragilidad de nuestra civilización. Nos muestra que la inteligencia no es necesariamente un destino final, sino quizás una fase, una floración espectacular pero temporal en la larga vida de un planeta. Nos obliga a considerar que los miles de millones de años que precedieron a la explosión del Cámbrico no fueron un simple prólogo de nuestra historia, sino que pudieron albergar historias completas con sus propios triunfos y tragedias, ahora completamente borradas por el implacable reciclaje geológico de la Tierra. Somos quizás solo el último capítulo de un libro mucho más largo. Una tercera hipótesis, aún más audaz, fusiona las dos anteriores. ¿Y si Nix fue construida por una inteligencia externa, pero no para observarnos, sino para proteger algo que ya estaba aquí? La Tierra primitiva podría haber albergado una forma de vida o conciencia no biológica, una inteligencia nacida del magma y de los campos electromagnéticos del planeta. Una forma de ser tan ajena a nosotros como nosotros lo somos a las rocas. Nix habría sido una especie de escudo o carapaz diseñado para proteger a esta frágil conciencia primigenia de las amenazas del cosmos, como la radiación o los impactos de asteroides. En este escenario, la vida basada en el carbón, nuestra vida, no sería el objetivo principal, sino un subproducto, una especie de musgo que creció en la superficie del verdadero proyecto.
La desaparición de Nix marcaría el momento en que esa conciencia original ya no necesitaba protección, quizás porque había aprendido a protegerse a sí misma o porque había trascendido su forma planetaria y se había marchado. Los nanocircuitos en el polvo de Nix no serían un mensaje para nosotros, sino los restos del mecanismo de contención, la jaula que una vez albergó a un dios infante. Esta idea es quizás la más vertiginosa de todas, porque sugiere que la historia importante de nuestro planeta podría estar ocurriendo en un plano de existencia que ni siquiera podemos percibir. Nuestra civilización, con sus ciudades y sus sueños, sería un fenómeno superficial, irrelevante para la verdadera naturaleza de la Tierra. Seríamos como los insectos que viven en la corteza de un árbol milenario, ajenos por completo a los lentos y profundos procesos que ocurren en su interior. El silencio de Nix sería el eco del cierre de una puerta a una habitación en la que nunca hemos estado y cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Cada una de estas hipótesis especulativas comparte un hilo común, la destrucción de nuestra sensación de singularidad. Ya sea como herederos de un legado galáctico, como sucesores de una civilización terrestre perdida, o como el subproducto accidental de un proyecto incomprensible, dejamos de ser el centro de la historia. Nuestro surgimiento deja de ser un milagro único para convertirse en un evento secundario, un eco en un cosmos que ya ha albergado inteligencias de una escala y antigüedad que desafían nuestra imaginación. La soledad que sentimos al mirar las estrellas no es la de un niño único en una casa vacía, sino la de alguien que llega a un teatro mucho después de que la obra principal haya terminado. Este cambio de perspectiva es profundamente humilde. Nos enseña que el universo no ha estado esperando a que llegáramos para empezar a ser interesante. Ha tenido sus propias historias, sus propias épocas de maravilla y tragedia, mucho antes de que nuestros ancestros bajaran de los árboles. La ausencia de señales de radio de otras civilizaciones, la famosa paradoja de Fermi, podría tener una respuesta muy simple. O bien estamos buscando el tipo de señal equivocado, esperando que el universo hable nuestro lenguaje de ondas electromagnéticas, o bien hemos llegado demasiado tarde a la conversación. El silencio del cosmos podría no ser un signo de vacío, sino de discreción. Consideremos la posibilidad de que la inteligencia, a medida que madura, se vuelve más silenciosa, más sutil. Quizás las civilizaciones avanzadas aprenden que la tecnología ruidosa y expansiva es insostenible y peligrosa. Tal vez evolucionen hacia una tecnología molecular, como la de Nix, fusionándose con sus planetas de origen en lugar de conquistarlos. Se vuelven invisibles, no porque se escondan, sino porque su existencia se vuelve indistinguible de los procesos naturales. El universo podría estar lleno de vida e inteligencia, pero una inteligencia tan avanzada que ya no la percibimos como artificial, de la misma manera que una hormiga no percibe un bosque como un sistema interconectado. La historia de Nix se convierte así en una fábula sobre el conocimiento y sus límites. Durante siglos hemos mirado al cielo y hemos construido una historia basada en lo que podíamos ver, una luna, un sol, los planetas. El descubrimiento de que Nix era un artefacto nos revela que la parte más importante de la historia era precisamente la que no podíamos ver, la que estaba oculta a plena vista en forma de ausencia. Nos enseña que la realidad es mucho más extraña y estratificada de lo que nuestros sentidos y nuestras teorías nos permiten suponer. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra ciencia. Esta comprensión no debería llevarnos a la desesperación, sino a una forma más profunda de asombro. Nuestro universo no es un lugar frío, muerto y sin sentido. Es un lugar lleno de secretos, de historias perdidas y de posibilidades que apenas hemos empezado a imaginar. Cada anomalía, cada pieza que no encaja, no es un fallo en nuestro modelo, sino una invitación a pensar de forma más audaz, a expandir los límites de nuestra imaginación. La ausencia de Nix es el mayor de los misterios, un lienzo en blanco sobre el que podemos proyectar nuestras esperanzas y nuestros miedos más profundos sobre nuestro lugar en el cosmos. Tal vez la verdad combine elementos de todas estas hipótesis. Quizás una civilización primigenia de la Tierra entró en contacto con una inteligencia galáctica y Nix fue un proyecto conjunto, un monumento a esa colaboración ahora olvidado.
O quizás la propia vida fue sembrada por los jardineros, pero evolucionó de formas que ni ellos mismos pudieron prever, dando lugar a ciclos de civilizaciones que surgieron y cayeron mucho antes de nuestra llegada. La realidad rara vez es tan simple como una única explicación, suele ser un tapiz complejo tejido con hilos de múltiples orígenes. El polvo de Nix, con sus circuitos fosilizados, es la única prueba física que tenemos, un único fragmento de un libro perdido. Estudiarlo se convierte en la tarea más importante de la humanidad. No es solo una cuestión científica, sino una búsqueda de nuestras propias raíces, de nuestro contexto cósmico. Cada nanoestructura descifrada podría revelar un principio físico desconocido, un fragmento de historia o un concepto filosófico que cambie para siempre nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Es el equivalente a encontrar la piedra de Rosetta, pero para el lenguaje del universo mismo. Y mientras la ciencia trabaja, el resto de nosotros nos quedamos con el misterio y sus implicaciones emocionales. La noche ha cambiado para siempre. Mirar a nuestra única luna ya no es un acto de contemplación serena, se ha convertido en un acto de recuerdo, de luto, por una compañera que nunca conocimos. La luna ya no es solo un satélite, es un faro solitario en la orilla de un océano de tiempo, un monumento a su gemela perdida y a la historia que se fue con ella. Su luz pálida parece ahora teñida de melancolía, iluminando un mundo que es mucho más antiguo y extraño de lo que nunca habíamos soñado. La idea de una civilización que se borra a sí misma para dar paso a la siguiente es profundamente poética. Es el acto definitivo de paternidad cósmica. Como los padres que se retiran discretamente para dejar que sus hijos encuentren su propio camino, esta inteligencia primigenia nos habría dado el regalo de la ignorancia, la libertad de creer que somos los dueños de nuestro propio destino. Nuestra historia, con todos sus errores y sus glorias, sería verdaderamente nuestra, no una simple imitación de los que vinieron antes. La soledad sería, en este caso, el espacio necesario para crecer. La posibilidad de un ciclo cósmico de creación y destrucción aplicado a la inteligencia nos sitúa en un contexto mucho más grande. Nuestra civilización actual no sería el pináculo de la evolución, sino simplemente la iteración actual de un proceso que se ha repetido, quizás, innumerables veces. Esto nos infunde un sentido de responsabilidad. Si otras civilizaciones terrestres desaparecieron, ¿qué nos hace pensar que nosotros seremos diferentes? El misterio de Nix se convierte en una advertencia, un memento mori a escala planetaria, recordándonos que nuestra existencia es frágil y que debemos cuidar del único hogar que conocemos. Si Nix era un observador, ¿qué habría visto? Habría contemplado el lento enfriamiento del planeta, la formación de los continentes, la aparición de las primeras células en los respiraderos hidrotermales. Habría sido testigo de la gran oxidación, de las glaciaciones globales y de las 5 grandes extinciones en masa. Habría visto a los dinosaurios surgir y desaparecer. Habría observado a nuestros ancestros dar sus primeros pasos vacilantes. Toda la epopeya de la vida en la Tierra se habría desarrollado bajo su mirada silenciosa y azulada. Seríamos los protagonistas de una película que ha tenido un único espectador, y ese espectador ya se ha ido del cine. La noción de que el universo puede albergar formas de inteligencia radicalmente diferentes a la nuestra es crucial. Hemos buscado vida que se parece a nosotros, que utiliza herramientas y lenguajes que podemos reconocer. Pero, ¿y si la inteligencia puede existir como un campo electromagnético, como una red micelial a escala planetaria o como la conciencia colectiva de un océano? Nix podría haber sido el interlocutor o el guardián de una de estas inteligencias terrestres no biológicas, y su partida podría significar que esa otra mente ha entrado en una nueva fase de su existencia, una que ya no requiere de un intermediario físico. Finalmente, todas estas especulaciones nos devuelven al presente, a nuestra propia conciencia, aquí y ahora. Somos el resultado de 4 millones de años de una historia que ahora sabemos que está incompleta. Somos seres que buscan significado en un universo que parece guardar sus secretos con un celo absoluto.
El misterio de Nix no nos da respuestas, pero enriquece nuestras preguntas. Nos permite preguntar ¿y si? A una escala cósmica. Nos da permiso para imaginar un pasado mucho más grandioso, más extraño y más mágico de lo que la ciencia por sí sola se había atrevido a sugerir. Así, el fantasma de Nix se instala permanentemente en nuestra psique colectiva. Se convierte en un símbolo de todo lo que hemos perdido sin saberlo, de las posibilidades infinitas que se esconden tras el velo de la realidad visible. Nos recuerda que cada vez que miramos al cielo nocturno, no solo estamos viendo una colección de estrellas distantes, sino que estamos mirando hacia un escenario antiguo, un lugar de historias olvidadas y de presencias silenciosas. Y nos quedamos con la pregunta más inquietante de todas. Si Nix se fue, ¿significa eso que la historia ha terminado? ¿O que nuestra parte en ella no ha hecho más que empezar? El descubrimiento de que Nix era un artefacto no responde a nuestras preguntas, las pulveriza, transformando el tejido mismo de nuestra realidad. El silencio del cosmos que una vez interpretamos como la prueba de nuestra soledad adquiere ahora una cualidad completamente diferente. Ya no es el silencio del vacío, sino el de una habitación en la que alguien acaba de marcharse. Es la calma que sigue a una partida, el eco de una presencia que fue deliberadamente retirada. Nuestra historia, que creíamos un prólogo original, se revela como un epílogo escrito en las páginas en blanco de un libro cuya historia principal ya ha concluido. Cada logro, cada descubrimiento, cada sueño ocurre ahora en un escenario que ya fue utilizado, bajo un cielo que guarda el recuerdo de una inteligencia que nos precedió. Esta revelación nos despoja de nuestra preciada singularidad. La humanidad ya no es el primer hijo inteligente de la Tierra, el milagro solitario en un universo estéril. Somos, en el mejor de los casos, los segundos, los que llegaron después de que el verdadero espectáculo había terminado. Esta comprensión es una lección de humildad a escala cósmica. Nos obliga a vernos no como el centro del universo, sino como los habitantes de una calma posterior, una especie que florece en el silencio dejado por otros. Nuestra existencia deja de ser un destino manifiesto para convertirse en una contingencia, una posibilidad que surgió en un mundo que ya había sido moldeado y quizás abandonado por una mente mucho más antigua y vasta que la nuestra. La historia de la evolución en la Tierra, que siempre vimos como una serie de afortunados accidentes y adaptaciones ciegas, debe ser releída bajo una nueva luz. ¿Fue realmente un proceso completamente natural? La presencia de un observador artificial en la órbita temprana de la Tierra sugiere que nuestro desarrollo pudo haber sido, como mínimo, monitoreado. O quizás, de una forma más activa, guiado. Los grandes saltos evolutivos, esos misterios que aún desconciertan a los biólogos, podrían no haber sido casualidades, sino el resultado de una sutil intervención, una siembra de posibilidades en el jardín de la vida. No somos los jardineros, somos quizás una de las flores que crecieron bajo la atenta mirada de un cuidador que hace mucho tiempo que se fue. Este nuevo pasado redefine inevitablemente nuestro futuro. Si no somos los primeros, no hay garantía de que seamos los últimos. La historia de la inteligencia en la Tierra podría ser cíclica, con civilizaciones que surgen, alcanzan su apogeo y luego desaparecen, dejando el planeta en barbecho para el siguiente ciclo. Esta idea es a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Nos sitúa dentro de un patrón mucho más grande, pero también nos sirve como una advertencia. La desaparición de la civilización de Nix, sea cual sea su naturaleza, es un recordatorio de que la inteligencia y la tecnología no son una garantía de permanencia. Nuestra propia supervivencia, por tanto, se convierte en un desafío. ¿Podemos aprender de un pasado que apenas empezamos a descubrir para no repetir sus silenciosos errores? La naturaleza de la inteligencia misma debe ser cuestionada. Durante décadas hemos buscado en el cosmos señales de radio, esperando encontrar civilizaciones que se comunicaran como nosotros. La tecnología de Nix, silenciosa, molecular y perfectamente integrada en la materia, nos muestra lo limitada que ha sido nuestra imaginación. Quizás las civilizaciones verdaderamente avanzadas no se expanden ruidosamente por la galaxia, sino que se vuelven hacia adentro.
Quizás aprenden a manipular la realidad a un nivel fundamental, volviéndose indistinguibles de la naturaleza misma. El universo podría estar rebosante de inteligencia, pero una inteligencia tan sutil y madura que para nuestros ruidosos y jóvenes sentidos resulta completamente invisible. El silencio que escuchamos no es de un universo vacío, sino de uno que susurra en un lenguaje que aún no podemos comprender. Nuestra relación con la única luna que nos queda se transforma para siempre. Ya no es simplemente un satélite, una roca inerte que refleja la luz del sol. Se convierte en un monumento, en un testigo silencioso de una historia que solo ella conoce. Cada cráter en su superficie, cada mar de lava, parece ahora contar una historia de dos hermanos, de una compañía perdida. Mirar la luna por la noche ya no es un acto de simple contemplación astronómica, se convierte en un acto de recuerdo, casi de luto, por una presencia que nunca conocimos, pero cuya ausencia ahora sentimos profundamente. La luna es la guardiana solitaria de un secreto familiar, y su luz pálida parece ahora teñida de una melancolía que se remonta al amanecer de los tiempos. Todas nuestras ciencias se ven obligadas a empezar de nuevo. La geología debe buscar ahora no solo procesos naturales, sino las cicatrices de una posible ingeniería planetaria. La biología debe considerar la posibilidad de que el código genético no sea un texto escrito únicamente por la selección natural, sino que pueda contener fragmentos de un mensaje más antiguo. La astronomía ya no busca solo planetas habitables, sino también la posibilidad de encontrar otros artefactos silenciosos orbitando estrellas lejanas. El descubrimiento de Nix no es el final de una búsqueda, sino el comienzo de 1000 búsquedas nuevas, cada una más profunda y desconcertante que la anterior. La realidad se ha vuelto mucho más extraña de lo que nos habíamos atrevido a imaginar. Esto nos deja con una carga filosófica inmensa. Si somos herederos de un legado, ¿cuál es nuestra responsabilidad a él? ¿Estamos a la altura de la inteligencia que nos precedió? O por el contrario, si solo somos un subproducto accidental, un musgo que creció sobre los restos de un proyecto mucho más grande, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? Nos enfrentamos a la posibilidad de tener un propósito que no entendemos o a la certeza de no tener ninguno en absoluto. La ausencia de Nix nos deja suspendidos entre el peso de una herencia desconocida y la ligereza de una insignificancia cósmica, y no sabemos cuál de las dos posibilidades es más abrumadora. El tiempo adquiere una nueva dimensión. La historia ya no es una línea que comienza con nosotros, sino un vasto palimpsesto en el que nuestra propia civilización es solo la capa de tinta más reciente. Debajo yacen textos borrados de una complejidad inimaginable. El universo, al parecer, no olvida, guarda sus secretos en el polvo de las lunas, en la órbita de los planetas y en la estructura de los cristales. La memoria cósmica es larga y nuestra propia memoria humana, con sus escasos milenios de historia registrada, parece ahora increíblemente frágil y corta. Somos seres amnésicos viviendo sobre las ruinas de una memoria que ni siquiera sabíamos que existía, intentando reconstruir una historia cuyo primer capítulo nos fue arrancado. La paradoja de Fermi, la pregunta de por qué no hemos encontrado evidencia de otras civilizaciones, podría tener una respuesta simple y elegante. Quizás la partida de Nix fue un acto deliberado de no interferencia, la decisión de una inteligencia madura de dejar el escenario vacío para que otros pudieran tener su oportunidad. Tal vez la soledad cósmica no es un accidente, sino una cuarentena, un regalo. Nos habrían dado la libertad de cometer nuestros propios errores, de encontrar nuestro propio camino, sin la sombra paralizante de un hermano mayor cósmico. El silencio no sería entonces un signo de abandono, sino el mayor acto de respeto, el espacio para ser nosotros mismos. Con este conocimiento, ¿cómo debemos proceder? La humanidad se encuentra en una encrucijada. Una parte de nosotros sentirá el impulso de buscar respuestas, de dedicar todos nuestros recursos a descifrar los secretos del polvo de Nix, a buscar a nuestros creadores o predecesores por toda la galaxia. Otra parte podría argumentar que la lección de Nix es precisamente la contraria, la de la discreción, la de cuidar nuestro propio mundo y nuestra propia frágil civilización.
La historia de esta inteligencia perdida nos obliga a mirarnos en el espejo y a preguntarnos qué tipo de ancestros cósmicos queremos ser nosotros para las posibles civilizaciones que vengan después. La elección entre el ruido y el silencio definirá nuestro futuro. El impacto en nuestra cultura será profundo y duradero. El mito de las dos lunas, antes una curiosidad folclórica, se convierte en el texto fundacional de una nueva cosmología. Artistas, poetas y músicos encontrarán en la historia de Nyx una fuente inagotable de inspiración, la soledad, la pérdida, el misterio de un pasado grandioso. Nuestras religiones tendrán que reconciliar sus narrativas de la creación con la evidencia de una inteligencia que precedió a la humanidad. La historia de Nyx no es solo un descubrimiento científico, es una nueva mitología para la era espacial, una historia que nos une a todos en un sentimiento compartido de asombro, humildad y profunda incertidumbre sobre nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. A nivel individual, la experiencia de mirar el cielo nocturno nunca volverá a ser la misma. Cada punto de luz ya no es solo una estrella, sino una posible respuesta, un posible secreto. La oscuridad entre las estrellas ya no es un vacío, sino un lienzo que una vez contuvo otra obra de arte. Esta nueva perspectiva nos conecta con el universo de una manera más íntima y a la vez más alienante. Nos sentimos parte de una historia increíblemente vasta, pero también profundamente solos en nuestra ignorancia. La noche se convierte en un espacio para la reflexión personal, un espejo oscuro en el que cada uno de nosotros proyecta sus propias preguntas sobre el significado, la memoria y el tiempo. Cada pregunta sin respuesta es parte de un rompecabezas más grande. Si disfrutas explorando estos capítulos olvidados con nosotros, suscríbete y únete a este viaje. Cada descubrimiento, cada nueva teoría, nos acerca un poco más a comprender no solo el universo, sino a nosotros mismos. Al seguir adelante juntos, mantenemos viva la curiosidad que nos define como especie y honramos la silenciosa memoria de un cielo que una vez fue y que quizás, de alguna forma, todavía es. Así, nos quedamos con el eco de una pregunta que resuena en el silencio que Nyx dejó atrás. ¿Estamos solos porque hemos llegado demasiado tarde a la fiesta cósmica o porque hemos llegado demasiado tarde, justo a tiempo para ayudar a limpiar después de que todos los demás se hayan ido? El cielo nocturno, ahora más vasto y misterioso que nunca, no ofrece respuestas, solo ofrece el lienzo de su inmensidad, sobre el cual debemos aprender a pintar nuestro propio futuro, siempre conscientes de la obra maestra que una vez estuvo colgada allí, y cuya ausencia define ahora todo lo que somos y todo lo que podríamos llegar a ser. Y así, volvemos la mirada al cielo nocturno, a ese único faro que ha acompañado a la humanidad desde su primer aliento. Pero ya no es el mismo cielo. Nuestra luna ya no es un simple orbe de roca y polvo, una compañera fiel en su soledad. Se ha convertido en un monumento, en la guardiana silenciosa de un secreto familiar, en la superviviente de un dúo cósmico. El silencio que se extiende entre las estrellas ha dejado de ser la quietud del vacío, para convertirse en una presencia tangible, en el eco resonante de una melodía que ya ha terminado. La pregunta que inició nuestro viaje, ¿y si no siempre hubo una sola luna?, ha encontrado una respuesta que es, en sí misma, un misterio mucho más profundo, una puerta abierta a un pasado cuya inmensidad apenas podemos empezar a concebir. Esta nueva realidad nos despoja de nuestro trono imaginario en el centro del cosmos. Ya no somos los primeros, ni quizás los más importantes. Somos los que llegaron después, los que florecen en la calma que sigue a un acto incomprensible, los herederos de un silencio cuyo significado se nos escapa. Esta comprensión nos envuelve en una profunda humildad cósmica, obligándonos a ver nuestra historia, con todas sus guerras y sus poemas, como una simple nota a pie de página en un texto mucho más antiguo y grandioso. No hay amargura en esta revelación, sino una melancolía serena, la tranquila aceptación de nuestro verdadero lugar en un universo que siempre fue y siempre será mucho más extraño de lo que nuestra ciencia o nuestra filosofía se atrevieron a soñar. Las preguntas que Nyx nos deja ya no son para la ciencia, sino para el alma. Ya no preguntamos por su órbita o su composición, sino por su intención. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se fueron?
¿Fue su partida un acto de finalización, un abandono o la más sutil y profunda forma de generosidad? Estas no son cuestiones que puedan resolverse con telescopios o ecuaciones, son espejos en los que se refleja nuestra propia finitud, nuestra propia búsqueda de propósito. El misterio de Nyx no es un problema que debamos resolver, sino una condición con la que debemos aprender a vivir, un recordatorio perpetuo de que las verdades más importantes del universo no se encuentran en las respuestas, sino en la inmensidad de las preguntas que nos atrevemos a formular. El verdadero legado de Nyx no reside en los nanocircuitos de su polvo, sino en la grieta permanente que ha abierto en nuestra percepción de la realidad. Nos ha enseñado que el universo no revela sus secretos más profundos, sino que los susurra a través de sus ausencias, a través de los espacios vacíos en nuestras teorías. Este conocimiento debe ahora guiar nuestro futuro. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de ancestros seremos nosotros. ¿Seguiremos el camino del ruido y la expansión, llenando el cosmos con nuestras señales y nuestras ambiciones? ¿O aprenderemos la lección del silencio, la discreción y la paciencia, comprendiendo que la verdadera madurez cósmica podría residir no en lo que se construye, sino en lo que se elige preservar y respetar? Así que esta noche y cada noche, cuando la luz de la luna se filtre a través de tu ventana, recuerda que no es solo luz, es la memoria de una dualidad, un mensaje cifrado en soledad que ha viajado a través de 4 millones de años para alcanzarte. Ilumina un mundo que es a la vez nuestro hogar y un museo de maravillas perdidas. Y la pregunta que queda flotando en la calma, la que te acompañará mientras te sumerges en el sueño, ya no es si estamos solos en el universo. La pregunta, ahora y para siempre, es ¿qué significa realmente estar acompañado? ¿Es compartir el espacio o es compartir el tiempo? Y en ese vasto océano de tiempo, nuestra solitaria luna nos recuerda que una vez, hace mucho, mucho tiempo, no lo estuvimos.